Buenos días, mi nombre es José Pablo González Salzar. Esta es la evidencia número 2, los retos y desafíos de la política mexicana desde la historia. Para comenzar tenemos que saber que México es un país enorme en varios sectores, dígase biodiversidad, tradiciones, costumbres, eventos mundiales, arte, cultura, turismo, comida e historia. Pese a eso, nuestro país es uno que tristemente está bien conocido por otros conceptos francamente escalofriantes, siendo la violencia y corrupción aquellos los cuales han penetrado más allá de ser una idea. Por lo mismo, vamos a analizar estos conceptos mediante el análisis de la historia de nuestro país, iniciando con el porfiriato. Durante el porfiriato, la violencia fue utilizada como herramienta de control político. Porfirio Díaz reprimió a opositores y movimientos obreros, siendo las huelgas de Cananea y Río Blanco ejemplos destacados donde trabajadores que exigían mejores condiciones laborales fueron encarcelados o asesinados. Debajo de este párrafo podemos ver dos fotos. Una foto, la cual está a la izquierda, la cual es del movimiento La Huelga de Cananea, y una foto debajo del retrato de Porfirio Díaz, la cual es una foto de Río Blanco. Pero este periodo también se caracterizó por la corrupción. Durante este periodo se consolidaron prácticas como el nepotismo, el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder. Porfirio Díaz fortaleció la autoridad presidencial mediante reformas que facilitaron su permanencia en el gobierno y le permitieron desplazar a quienes se oponían a sus proyectos de modernización. Debajo de este párrafo podemos ver una foto de Porfirio Díaz en la inauguración de un ferrocarril, mismo proyecto que fue uno de los de Porfirio Díaz para modernizar nuestro país. Pasando a la siguiente época, o siguiente etapa, vendría la Revolución Mexicana, misma que estuvo marcada por una fuerte violencia derivada de los enfrentamientos entre sus distintas facciones. Estos conflictos provocaron saqueos, fusilamientos, extorsiones y otras violaciones a los derechos humanos que afectaron gravemente a la población civil. Este sufrimiento fue retratado por Francisco Goitia en obras como Paisajes Zacatecas con ahorcados. Debajo de este párrafo podemos ver dicha obra, en la cual se encuentran dos ahorcados de un árbol seco, lo cual relata lo grotesca que fue la violencia durante este periodo. Pero también para hablar de la corrupción en este periodo tenemos que hablar dentro de la revolución y después de la revolución, pero con base en la revolución. Déjame explicar. La traición de Victoriano Huerta a Francisco Madero para alcanzar la presidencia fue un evento de corrupción dentro de la Revolución Mexicana. Pero también podemos hablar de el control político ejercido por Plutarco Elías Calles durante el Maximanto, a través del PNR. Calles mantuvo influencia sobre los gobiernos posteriores, mostrando la persistencia de prácticas alejadas de los ideales revolucionarios. Para consolidar dicho poder, Calles tuvo que sustentarse y legitimar dicho poder a través de lo que hizo en la Revolución Mexicana. Por eso mismo, para entender la corrupción que se institucionalizó, tenemos que entender lo que es la Revolución Mexicana. Debajo de este párrafo podemos ver dos fotos. Una foto de Plutarco Elías Calles, la cual se encuentra a la izquierda, y una foto de Francisco Madero, la cual se encuentra a la derecha. Pasando a la siguiente etapa, vendría siendo el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano se caracteriza por ser un periodo de prosperidad económica para la clase media, la cual tuvo sus frutos después de la Revolución. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la represión gubernamental, ya que durante este periodo se reprimieron movimientos sindicales y estudiantiles, destacando la matanza de Tlatelolco y el halconazo. Estas acciones fueron, junto con las persecuciones políticas y violaciones a los derechos humanos, las cuales formaron parte de una estrategia para mantener el control del PRI, dando origen a la llamada Guerra Sucia. Debajo de este párrafo podemos ver dos fotos. Una foto en la cual se tomaría el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, mismo día de la matanza de Tlatelolco, y una foto debajo, la cual es una foto tomada el día del halconazo. Pero la corrupción también se presenta. Pero hablando específicamente de cómo se presentó una forma, tenemos que hablar del charro sindical. El charro sindical era un líder que abandonó la causa obrera para fortalecer sus intereses y los del gobierno. Un ejemplo, y el que le da el nombre al término, vendría siendo Jesús Díaz de León, quien colaboró en el control y la represión del movimiento obrero mediante el sistema corporativista. Debajo de este párrafo podemos ver una foto de la Comisión de Trabajadores Mexicanos y a su derecha una foto de Jesús Díaz de León, mismo que
como anteriormente dije, daría nombre al término de charro sindical. Pasando a la siguiente etapa de la que anteriormente mencioné, vendría siendo la Guerra Sucia. Además de la masacre de Tlatelolco y el Halconazo, durante este periodo también ocurrieron actos de violencia en zonas rurales, en estados como Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Muchas personas fueron afectadas durante operativos contra movimientos guerrilleros. Ejemplo de ello son las masacres de Monte de Chila y los bombardeos en Guerrero, durante la persecución de Lucio Cabañas, donde numerosas víctimas eran civiles ajenos al conflicto. Debajo de este párrafo podemos ver una foto del movimiento de Lucio Cabañas y a su derecha podemos ver una foto del periódico que narraba los eventos del Monte de Chila. Pero la corrupción también se manifestó en proyectos de desarrollo impulsados por el Estado. Esto en nombre del progreso. Se realizaron desplazamientos y despojos de tierras a comunidades indígenas, como ocurrió con las presas de Miguel de la Madrid e Itzantún. Estos procesos estuvieron acompañados, en algunos casos, por violaciones a los derechos humanos y actos de violencia contra líderes comunitarios. Haciendo énfasis en alguno de estos actos de violencia, podemos hablar de los vuelos de la muerte, los cuales eran agarrar a dichos líderes, subirlos a helicópteros y después tirarlos de los mismos. Por lo mismo es que se le da el término de vuelos de la muerte. Debajo de este párrafo podemos ver un cartel que exigía la cancelación de la represa de Itzantún. Pasando a la siguiente etapa, o también conocida como la década perdida, estamos hablando ya de los 80. Para hablar de esta época tenemos que hablar del acto de corrupción más grande que ocurrió, siendo el año de 1988, en el cual se enfrentaban por la presidencia el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y el PRI, encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Durante el conteo de votos se reportó una caída del sistema. Al reanudarse el proceso y concluirse el cómputo, los resultados favorecieron al candidato priista, pese a que anteriormente era el candidato del Frente Democrático Nacional el que encabezaba dicho conteo. Este hecho generó una profunda crisis de credibilidad en las instituciones electorales y redefinió la percepción pública de la corrupción en México. Debajo de este párrafo podemos ver una foto de Carlos Salinas de Gortari. Podemos ver una foto también del Frente Democrático Nacional haciendo una manifestación. Y debajo de dicha foto podemos ver una foto de Cuauhtémoc Cárdenas, líder que posteriormente fundaría el PRD. Pero también hay que hablar de violencia en este periodo. Para hablar de violencia tenemos que hablar del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o también conocido como el EZLN, en 1994. Esto tuvo un gran impacto nacional e internacional, dado a que surgió el mismo día que entró en vigor el Telecán y buscaba visibilizar las necesidades de las comunidades indígenas en la zona sur. Durante 12 días hubo enfrentamientos entre el ejército y los zapatistas. Después de concluidos los 12 días, se firmaron los acuerdos de San Andrés, pero estos nunca fueron plenamente incorporados a la Constitución. Debajo de este párrafo podemos ver una foto de dicho ejército zapatista. Y ya pasamos a la época más reciente, la cual es de los 2000 a nuestro año en la actualidad 2026. Los eventos acontecidos durante este periodo son naturalmente de los cuales tenemos más conciencia e información. Esto debido al aumento de medios de información independientes, redes sociales, politización de la sociedad, etc. Sin embargo, al tener conciencia de ellos, no invita a que tengamos que nombrar los eventos violentos que han conmocionado al país en este lapso. Dígase guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Calderón, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Culiacanazo y la guerra entre cárteles en diversas partes de las zonas occidente y norte. Hablando específicamente de occidente, podemos hablar del evento que ocurrió en febrero de este año, el cual hubo ciertas quemas y ciertos actos de violencia en el estado de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara. Este periodo también cuenta con el año donde más asesinatos intencionales hubo, siendo 2020 con 36.773 personas. Debajo de este párrafo podemos ver 4 fotos. La foto que se encuentra a la esquina superior de la izquierda vendría siendo una foto del presidente Felipe Calderón encabezando al ejército. A su derecha podemos ver foto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en una manifestación.
Debajo podemos ver una foto de una quema de un autobús en el año 2026, en la actualidad, en el mes de febrero, aquí en Guadalajara. Y a su izquierda podemos ver una foto del Culiacanazo. Pero también hay que hablar de la corrupción en este periodo. En el periodo del año de 2000 a la actualidad 2026 han ocurrido diversos casos de corrupción en México, incluso con la alternancia política. Un ejemplo fue el escándalo de la estafa maestra, donde se detectó el desvío de recursos públicos mediante universidades y dependencias gubernamentales, siendo 7.000 millones los que se perdieron en esta red. Asimismo, el caso de la Casa Blanca generó críticas por posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos y contratistas. Estos hechos muestran que la corrupción ha continuado como un problema estructural en distintos gobiernos y en distintos sexenios. Debajo de este párrafo podemos ver una foto de Enrique Peña Nieto, el cual fue presidente del año 2012 a 2018, y a su izquierda dicha Casa Blanca, la cual fue comprada por su, en ese entonces, esposa, más conocida como la Gaviota. Pero, ¿qué hacemos? Revisando todos estos acontecimientos que han marcado la nación, pareciera ser que es inevitable un mundo en el que no existan estos problemas y posiblemente sea cierto. Sin embargo, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación moral y social de hacer lo posible para combatir la violencia y corrupción. Esto mediante entrevistas a ciudadanos acerca de cómo les afecta la corrupción y violencia, analizar experiencias reales para prevenir futuras, promover la participación ciudadana en distintos ámbitos de la política y concientizar dentro de las comunidades la corrupción del día a día y la violencia del día a día. Pero también estas son metodologías, hay que hablar de propuestas. Y algunas propuestas son fortalecer las instituciones que otorgan transparencia, dígase el INE, fortalecer las instituciones de derechos civiles, dígase la CNDH, dar un seguimiento a las denuncias ciudadanas, mejorar el acceso a oportunidades laborales y académicas y fomentar una ciudadanía ideal. Pese a esto, para concluir, sabemos que la corrupción y la violencia son ya bases de nuestra historia. Sin embargo, nosotros como ciudadanos tenemos que esforzarnos para no solo mejorar nuestro presente, sino mejorar nuestro futuro mediante las siguientes generaciones. Muchas gracias. Esto fue mi evidencia número 2. Y aquí están las referencias que utilicé para relatar algunos eventos de los cuales no estaba 100% seguro de los cuales tenía que narrar. Muchas gracias.